¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión iniciamos otro repaso de la lección de esta semana. Y en esta lección estudiaremos el libro de Génesis. No como tal libro de Génesis, sino solamente como un punto de partida. Y estamos acá con Abigail. Avi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Me gustaría saber qué vamos a estudiar en esta lección de esta semana. Esta semana podremos conocer más acerca de símbolos importantes que encontramos a lo largo de la Biblia, como el inicio, Génesis, nos da pistas para comprender el final, Apocalipsis, y símbolos como mencionaba, el cordero, la serpiente, que vemos en repetidas ocasiones y que sin duda son importantes para nuestro entendimiento de la profecía. Claro que sí. Y tal vez usted ha leído la Biblia y ha encontrado algunos elementos como el cordero, como una serpiente. ¿Qué significa un dragón que tiene una cola que arrastra a los ángeles del cielo? ¿Qué significa una mujer que está encinta? ¿Qué quiere decir Cristo cuando dice, o Juan cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, si se quiere saber todo esto, vamos a estudiar en esta semana cómo el Génesis nos ayuda a entender el libro de Apocalipsis y las profecías. Y como decía un orador, Génesis es el semillero que planta un árbol que se va desenvolviendo a través de toda la Biblia. Cómo es que el Cordero, que usted puede ver en Apocalipsis capítulo 5, en Juan capítulo 1, 29, el Cordero que se sacrificaba, usted puede o podrá saber quién es ese Cordero. Entonces, si usted quiere saber más acerca de esta semana, de cómo el Génesis nos explica las profecías, quédese aquí para poder introducirnos en esta ocasión. Que Dios les bendiga y nos vemos en un momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión iniciamos con el segundo episodio de la lección. Y en esta ocasión el tema es Génesis como el fundamento. Y en esta ocasión está con nosotros Avi. ¿Cómo estás, Avi? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias por estar acá con nosotros. En esta ocasión el texto base que vamos a utilizar se encuentra en Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me gustaría preguntar, ¿qué entendiste por esta lección en esta semana? Bueno, se me hizo bastante interesante el poder conocer el significado de varios símbolos que aunque uno, pues como que ya es familiar con estos conceptos y sabe más o menos de qué se tratan, como que el verlo explicado de tal manera como te enclarece la visión de ciertas cosas, ¿no? Y también toda la cohesión, la coherencia de la Biblia, cómo todo lleva un hilo, siento que es muy bonito de apreciar. Y esto es lo que nos deja la lección en esta semana. Claro que sí. Y me gusta mucho esa parte de cómo es que la Biblia lleva un hilo, cómo es que lleva una secuencia. Y el autor presenta algunos textos o algunas frases muy interesantes. Por ejemplo, dice, casi todos los conceptos claves mencionados en el Apocalipsis aparecen de alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia. Y aquí me gustaría entrar de lleno en el capítulo, en el episodio del domingo, donde ya por título el principio de la primera mención. Y aquí el autor presenta una forma de entender el libro de Génesis y él lo llama como un curso de inducción, una introducción hacia la parte de todo lo que va a tratar la Biblia. Y aquí presenta algunas citas o algunos textos claves como Isaías 47:8, Malaquías 3:6, Hebreos 13:8. Y aquí encuentro yo un principio, no sé qué opinas sobre esto, pero me gustaría plantear lo que yo encontré acá. Dios es en carácter inmutable, por ende, su palabra no cambiará. La Biblia es la verdad y la verdad es absoluta. Y como tú dijiste, vemos que a través de toda la Biblia, a través de los 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se presenta una entidad donde Dios siempre es fiel a sus principios. Claro. De hecho, esta ley de la primera mención se me hizo muy interesante también la analogía de un curso de inducción, ¿no? Este, y me gustó esta primera frase que dice, las raíces de esta, o sea, de la profecía bíblica, se encuentran
en la revelación previa del Antiguo Testamento. O sea, para entender el final de la Biblia, pues hay que entender el principio, ¿no? Y podemos ver aquí, podríamos hacer esta comparación en nuestra mente sobre cómo Dios es nuestro maestro y la Biblia es nuestra guía de estudio. Entonces, los que somos maestros sabemos que para que los alumnos puedan progresar de manera integral e ideal, pues debes de empezar dándoles la información base, ¿no? Los conceptos clave, lo que van a necesitar para ir construyendo el conocimiento de lo que viene. Entonces, esto podemos apreciarlo también en la Biblia. Y Dios nos da esta información necesaria desde Génesis para que cuando lleguemos a Apocalipsis nosotros ya tengamos ciertos conceptos claros, que podamos entender de lo que se nos está hablando y pues podamos entender el resto del curso, por así decirlo, ¿no? De hecho, más adelante en la lección vemos la explicación de ciertos símbolos que se vienen presentando desde los capítulos primeros de Génesis, desde la mismísima creación, y que después vemos volver a repetirse en Apocalipsis. Entonces, si nosotros estudiamos Génesis, vamos a entender de lo que se está hablando en Apocalipsis. Claro que sí, porque tú, como mencionas, para poder entender el final o entender las profecías, ocupamos entender el principio, que es el Génesis. Y eso nos lleva a entender la segunda parte, la comprensión del amor de Dios. Y como tú decías, o sea, la Biblia presenta un amplio panorama, un sistema donde todo se va entendiendo con base en la parte de Génesis, la parte del principio. Y aquí yo encuentro una frase y menciono lo siguiente: el posmodernismo sitúa al amor en una definición antropocéntrica. ¿Y a qué me refiero con esto? Dice el autor: vemos el mundo desde nuestra óptica limitada y no desde la perspectiva omnisciente de Dios. Quizá ningún concepto haya sido tan distorsionado por la pecaminosidad humana como la del amor. La cultura popular tiende a promover una comprensión del amor que se centra en la realización personal y no en el bienestar de los demás. Y aquí el autor lo presenta porque para poder entender las profecías ocupamos entender el amor de Dios. Y el autor dice: comprender la naturaleza del amor es una clave importante para entender la profecía bíblica. Y cita a un libro, uno de mis favoritos, de Elena de White, y ella dice lo siguiente: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del Señor que todo lo creó mana vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Esto nos lleva a entender un texto o algunos textos que nos presenta el capítulo 22 de Génesis. Es la historia de Isaac y Abraham. Y aquí nos cuenta la parte de que el amor mencionado por primera vez en Génesis se presenta en el versículo 2 del capítulo 22. Y aquí nos lleva a plasmar algo que yo encuentro. Se encuentra la situación en Abraham e Isaac. Dios le pide a Abraham: Abraham, sacrifica a tu hijo, a quien tú has amado. Entonces Abraham lo que hace es obedecer a Dios. Y aquí encuentro una lección, la lección número 1. Abraham obedeció a Dios creyendo que Él lo resucitaría, como lo dice Hebreos. Punto número 2. Vemos que hace la pregunta Isaac a Abraham: Padre, tenemos la leña, el fuego, pero el cordero, ¿dónde está? Y vemos que más adelante lo explicaremos. Vemos que el cordero es provisto por Dios. Y aquí encuentro una alusión a esto, o una interpretación, que Isaac es el ser humano, es el mundo, y el cordero es Cristo. Aquí Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Por ley nosotros teníamos que morir. Sin embargo, viene Cristo y nos sustituye, así como el cordero sustituyó a Isaac.
Entonces, esto nos lleva a entender que sacrificar a quien amaba humanamente por cumplir un propósito divino fue fue la más grande hazaña de amor de Abraham hacia Dios. Y claramente Dios sabía y Abraham confiaba en Dios, aunque al principio me imagino que Abraham lo sintió bastante feo, pero creo que la fe pudo más que los sentimientos de Abraham. Y bueno, antes de entrar de lleno con el simbolismo de esta historia, ¿verdad? De este suceso, solo quería decir que me da mucho gusto que nos sigamos enfocando en lo importante que es entender, aunque sea con nuestra perspectiva finita, el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Porque muchas veces esta distancia que se crea entre Él y nosotros es porque no creemos o no entendemos la manera en que Él nos ama y las diferentes circunstancias y ocasiones en las que Él lo ha demostrado. Entonces, como menciona la lección, nuestra percepción del amor de Dios, dada nuestra condición humana, sobre todo lo que es el egoísmo y el orgullo, pues muchas veces se ve distorsionada, ¿no? Y esta misma percepción del amor de Dios distorsionada nos lleva a distorsionarlo a Él, a su carácter, porque como vemos en la Biblia, Dios es amor. Entonces, si no comprendemos lo que es el amor de Dios, que es el amor verdadero, y lo tergiversamos en nuestra mente, va a ser muy difícil poder entablar esta relación genuina y llegar a tener esta comunión cercana con Dios. Y también podemos ver que la lección nos lo menciona como es una de las principales estrategias del enemigo, el distorsionar esta imagen del amor de Dios y de Dios mismo, que pues sabemos que pues Dios es amor, ¿no? Entonces es muy importante tener esto en mente y tomar en cuenta, ¿no? Lo que hemos estado estudiando, lo que la Biblia nos dice acerca de esto y lo que nuestra experiencia personal con Dios también nos ayuda a entender, ¿no? Ya hemos estado estudiando sobre el amor de Dios y su justicia en la lección pasada, entonces siento que es una forma muy bonita de conectar ambos temas. Claro que sí. Y recuerda la parte de hoy en día cómo el ser humano ha hecho del amor una definición antropocéntrica. Si me satisface a mí, mis gustos, mis necesidades básicas, si me gusta, si hace esto o lo otro, o si me hace pasar un buen rato, pues realmente eso es amor. Y realmente esa es una definición equivocada de lo que es amor. Eso es más bien emoción. Emoción que inicia en un momento y termina en otro. Sin embargo, como dice la Biblia, el amor puede más que todas las demás cosas. Y algo importante acá, que lo presenta el apóstol Pablo y dice, si yo entendiera todas las profecías y las supiera explicar muy bien, pero no tengo amor, de nada me sirve, soy como un metal que resuena y que retiñe. Entonces, la parte de entender el amor es la base de las profecías. A veces uno quiere explicar las profecías desde una perspectiva filosófica, metafórica, a través de historia, y digo, se puede hacer eso. Sin embargo, la base de las profecías son el amor, porque la comprensión correcta del amor nos va a llevar a entender correctamente las profecías. Y ahora sí, pasamos a la siguiente parte, el día martes, y encontramos un título, la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Algo interesante acá, ¿por qué? Porque esto nos lleva a reflexionar en bastantes cosas. Número uno, que el cordero es una imagen típica del sacrificio. Usted iba a la parte de que era un sacrificio y encontraba la imagen de un cordero. Usted va a las imágenes de internet y busca sacrificios en la Biblia y encuentra un cordero, que era la imagen típica. Sin embargo, el cordero es una imagen que no solamente se representa para el Antiguo Testamento, es una representación para el Nuevo. Por ejemplo, lo puedo encontrar en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, es más, Apocalipsis como lo presenta el autor, dice: el cordero es uno de los símbolos más recurrentes del Apocalipsis, donde Jesús es llamado cordero más de 20 veces. Y se presenta en Apocalipsis 4 y 5. Ahora, esto nos lleva a entender que Jesús es el cordero inmolado
en Apocalipsis 5. Y el cordero representa a Cristo, y este cordero tiene la autoridad para poder quitar los sellos, tiene la autoridad para poder juzgar, tiene la autoridad para poder entender, o vaya, desenvolver los más grandes misterios que puede existir en el universo, pero también tiene la autoridad de salvar a las personas. Y regreso al texto base para esta semana, porque ahí está la descripción y la respuesta a la pregunta de Isaac. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Prácticamente la respuesta hacia la pregunta de Isaac se responde a través de toda la Biblia, a través del sistema de sacrificios. Y es bonito volver a ver lo que ya mencionábamos, como desde el principio se puede apreciar la respuesta que buscamos al final, ¿no? La primera mención del Cordero en la Biblia es en esta pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero? Génesis 22:7, y la volvemos a ver en Apocalipsis. Entonces comprobamos que si estudiamos Génesis, esto nos ayuda a entender lo que pasa después. Y entramos a un tema bastante complicado, porque es un tema que a nadie nos gusta. Y la parte del día miércoles tiene un título de una palabra: la muerte. Y es un título bastante interesante, porque el autor dice lo siguiente: quizá el aspecto más cruel de vivir en un mundo separado de su creador sea la forma en que la muerte acecha en el trasfondo de cada vida, lista para atacar en cualquier momento. Es la paga que da el pecado, la consecuencia de habernos desconectado de nuestro creador, la única fuente de vida del universo. Como tal, el pecado desempeña un papel fundamental en la profecía bíblica, tanto por su realidad como, lo que es aún más importante, por su solución, que solo se encuentra en Jesús, en su muerte y en su resurrección. E igual nos lleva a ver Génesis 2:15 al 17, Génesis 4:8 al 15, 1 Corintios 15:15 al 19 y Apocalipsis 1:18. Y realmente esto nos presenta un aspecto muy importante, y me gustaría leer el último aspecto de Apocalipsis 1:18, que dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice lo siguiente: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La Biblia comienza en Génesis 2:15 presentando un argumento, Génesis 3:15 presentando un argumento, la parte de la muerte. Y este argumento se presenta a través de Génesis 3, después de ahí se presenta la primera imagen de la muerte, después va avanzando a través de algunos otros textos como Éxodo, como Jueces, como Deuteronomio, donde la muerte ya está presente en la vida del ser humano. Pero llega el punto de Apocalipsis donde le vuelve a reconectar, y ahora Cristo es el que tiene las llaves de la muerte, Cristo es el que tiene las llaves del Hades. Y el autor comenta lo siguiente: a menudo decimos que la muerte es parte de la vida, pero no es así. La muerte es lo contrario a la vida, la pérdida de esta, un intruso que nunca debió formar parte de nuestra experiencia aquí. Aunque ya nos hayamos acostumbrado a la muerte, nuestros corazones siguen protestando enérgicamente cuando nos encontramos con ella, como si la humanidad toda aún se diera cuenta de que hay algo fundamentalmente erróneo en ella. Y prácticamente esto, como dice el autor, la muerte es parte de la profecía, es parte esencial. Lamentablemente vivimos en un mundo de pecado, pero como hemos dicho, la profecía nos lleva a reflexionar cómo Dios nos ha cuidado a través de la historia. Y esto nos da el origen del problema, que es el pecado, pero también el origen de la solución, que es la muerte de Cristo, donde nos da vida eterna para nosotros. Ahora, pasando el día jueves, la serpiente. Otro punto bastante interesante en este aspecto. Me gustaría saber qué opinas sobre este día. Bueno, siento que también vemos este mismo ejemplo de cómo desde el inicio podemos tomar esta clave para entender lo que viene después. Sabemos que pues la serpiente a través de la Biblia en su mayoría de veces simboliza pues a Satanás, ¿no? Empezando por el momento de la caída del hombre, cuando
la serpiente usada por Satanás engaña a Eva para que sea parte de Dios, utilizando diferentes estrategias, ¿no? Y después, yéndonos ya hacia el Apocalipsis, pues lo podemos volver a ver ahora como un dragón y también se le llama serpiente antigua y pues simboliza lo mismo, ¿no? Y cuando nos detenemos a observar este símbolo representado por la serpiente y las escenas o el contexto en el que aparece, nos damos cuenta que la adoración es un tema clave, sobre todo en Apocalipsis, ¿no? Y, y pues yo creo que es algo interesante de ver, ¿no? Al momento de estudiar estos símbolos. Claro que sí, y como tú decías, la parte de la serpiente se presenta en Génesis 3 del 1 al 5 y en Apocalipsis 12 menciona lo siguiente. Y también apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, igual otra vez simbolismos, y en su cabeza 7 diademas. Y dice más adelante el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, toma otra vez la figura de Apocalipsis 12:3, y dice, la cual es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y más adelante dice el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrado por el río. Entonces encontramos que aquí la serpiente va en contra de la mujer. Y dice el 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los santos y contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y prácticamente aquí vemos que el dragón, que es Satanás, que es la serpiente antigua, que ese personaje que atacó a Eva en el Edén, Satanás, aparece en Apocalipsis atacando a la mujer, que más adelante vamos a ver que se representa con la iglesia, la iglesia de Dios, pero también la descendencia de ellos, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Prácticamente, hermanos, más adelante vamos a encontrar cómo es que Satanás va en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. Pero es esta imagen, como tú decías, que se presenta en Génesis 3 al inicio y al final también se presenta, pero ya se identifica quién es. Y aquí el autor presenta la siguiente ilustración para poder entender esto. Dice, la Biblia es como un rompecabezas. Si tomas 2, 3 textos, es como tomar 2 figuritas o 3. Dice, tal vez tú armes una hoja, un perro, no sé, una lombriz, una piedra. Pero con esa sola imagen te puedes dar muchas interpretaciones. Es lo que pasa con la Biblia. Usted puede tomar 2, 3 textos aislados y dice, aquí tal vez Dios está hablándome de esta manera. Pero cuando armamos todo el rompecabezas, nos damos cuenta que posiblemente es una granja, que posiblemente es la ciudad, que posiblemente es un cuarto, que posiblemente es un escenario de alguna índole. Y eso es lo que pasa con la Biblia. Cuando usted toma todos los textos de la Biblia, encontrará que arma un rompecabezas. Y esto es cómo Dios cuida a su pueblo a través de la historia, y la profecía, hermanos, explica muy bien todo este proceso. Me gustaría saber si tienes algún último comentario de esta lección de esta semana. Pues siento que lo que se tenía que decir ya se dijo, pero pues vuelvo a expresar, ¿no? Esta, ¿cómo se le podría decir? Esta alegría de poder ver más claramente en lo personal la manera en que se hilan todas las cosas. Dios es un Dios de orden, muy sabio sin duda, y me conmueve un poco el saber que pensó en cada uno de nosotros al dejarnos la Biblia, y lo hizo de tal manera que la pudiéramos comprender y puso a nuestro alcance todos los recursos necesarios para poder tener esta luz que nos guíe tanto en nuestra vida como la tierra y hacia nuestra vida con Él, ¿no? Claro que sí. Y hermanos, esta ocasión hemos culminado con esta semana. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, no dude en escribir ahí abajo en los comentarios, y más adelante estaremos contestando esas preguntas con material bíblico. Que Dios los bendiga y pase un excelente día.